Hay mañanas en las que abres los ojos y, sin razón aparente, el pecho se siente pesado. A tu alrededor todo parece normal, incluso ordenado, pero dentro de ti algo no está en calma. La mente avanza más rápido que el corazón. Las ideas se encadenan sin descanso. Situaciones que todavía no existen comienzan a tomar forma y peso, como si ya fueran reales. Surgen inquietudes por lo que vendrá, por los seres que amas, por el sustento, por el cuerpo, por decisiones que aún no has tomado. Y en el silencio interior surge una pregunta incómoda y sincera. ¿Por qué? Si digo confiar en Dios, ¿sigo viviendo de esta manera? Quizá hoy llegaste hasta aquí agotado, con el ánimo confuso, llevando una carga que no sabes cómo soltar. Tal vez has normalizado la preocupación, pensando que así es la vida, que no hay otra forma de existir, que vivir tenso es parte de ser adulto. Sin embargo, en este recorrido juntos, vamos a descubrir una verdad profunda, liberadora y capaz de transformar el interior. Preocuparse no produce nada cuando es Dios quien tiene en sus manos el mañana. Antes de avanzar, quiero invitarte a algo sencillo, pero significativo. Si estas palabras resuenan contigo, deja un like, compártelas con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios esta frase clave. Dios tiene el control de mi vida. Ese gesto, aunque parezca pequeño, puede convertirse en una declaración de fe y en el primer paso hacia un cambio interior. Ahora sí, caminemos juntos. Parte 1. El peso invisible de la preocupación. La preocupación es una de las cargas más frecuentes en la experiencia humana y, al mismo tiempo, una de las más aceptadas sin cuestionamiento. Vivimos en una sociedad que nos enseña a anticipar problemas, a mantenernos en guardia, a no relajarnos nunca. Se nos hace creer que preocuparnos es sinónimo de responsabilidad, previsión y madurez. Pero cuando nos acercamos a las Escrituras, descubrimos que Dios contempla la preocupación desde una perspectiva muy distinta. La Biblia no desconoce el dolor ni ignora las dificultades de la vida. No las minimiza ni las disfraza. Las reconoce con una honestidad profunda. Sin embargo, también nos muestra que la preocupación constante no nace de la fe, sino de un corazón que, aunque sea por instantes, ha perdido de vista quién es Dios y cuál es su lugar en nuestra historia. Jesús habló de la preocupación de manera directa y sin rodeos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 34, pronuncia palabras que atraviesan el alma. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Luego lanza una pregunta que desarma la lógica humana. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús no se dirigía a personas acomodadas ni ajenas a la necesidad. Hablaba a gente sencilla, muchas veces con lo justo para sobrevivir día a día. Y aún así les dice, no vivan dominados por el afán, no conviertan la preocupación en el centro de su existencia. La palabra que se traduce como afanarse o preocuparse en el idioma original transmite la idea de estar dividido por dentro, fragmentado, tironeado en direcciones opuestas. La preocupación no solo ocupa la mente, parte el corazón, roba la paz, nubla la claridad espiritual y nos empuja a vivir adelantados al presente, sin disfrutar realmente nada. Desde una mirada teológica, la preocupación excesiva revela un conflicto interior profundo. Confiamos en Dios con lo que decimos, pero no siempre con la forma en que vivimos cada día. Afirmamos que Él es nuestro proveedor, pero actuamos como si todo dependiera únicamente de nosotros. Proclamamos que Dios es soberano, pero vivimos como si el futuro estuviera fuera de su dominio. Aquí emerge una verdad esencial. La preocupación no modifica lo que traerá el mañana, pero sí desgasta el gozo del hoy. Jesús lo explica con una imagen simple y contundente. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿qué logra realmente la preocupación? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué realidad transforma? La preocupación promete control, pero entrega agotamiento.
Promete preparación, pero produce ansiedad. Promete seguridad, pero siembra temor. Y lo más serio de todo, nos hace olvidar que no caminamos solos. Desde el inicio de las Escrituras, Dios se revela como un Padre cercano, atento y cuidadoso. En el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22, leemos: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará». No dice analízala, ni resuélvela primero, ni aprende a cargarla mejor. Dice échala, entrégala, déjala en sus manos. La preocupación, entonces, no es solo una emoción pasajera, es una carga espiritual mal colocada. Es llevar sobre los hombros algo que nunca fue diseñado para que soportemos solos. Es asumir una responsabilidad que no nos corresponde. Imagina a un niño pequeño caminando junto a su padre. El niño no conoce el destino, no entiende el camino ni percibe los peligros. Aún así, camina tranquilo porque confía en la mano que lo guía. La preocupación aparece cuando soltamos esa mano y pretendemos comprender y controlar todo por nuestra cuenta. Esta primera parte nos invita a reconocer con humildad una verdad importante. Muchas de nuestras preocupaciones nacen de una desconexión momentánea entre lo que creemos y la manera en que vivimos. No se trata de una ausencia total de fe, sino de una fe cansada, cargada, que necesita ser recordada, sostenida y renovada. Parte 2. La confianza que reposa en la soberanía de Dios. Cuando vamos al fondo de la preocupación, entendemos que no se trata únicamente de emociones fuera de control, sino de un conflicto interior entre dos maneras de ver la vida. Una en la que Dios ocupa verdaderamente el trono, y otra en la que el ser humano intenta tomar ese lugar. La Escritura afirma de forma constante que Dios no solo dio origen al universo, sino que lo sostiene, lo gobierna y lo encamina hacia un propósito eterno. En el libro de Isaías, capítulo 40, se nos revela un Dios sin comparación. El profeta presenta a aquel que mide las aguas con la palma de su mano, que pesa las montañas y evalúa las colinas con exactitud perfecta. Esta imagen va más allá de lo poético, es profundamente teológica. Nos recuerda que nada se sale de su dominio y que ninguna circunstancia es demasiado grande ni demasiado pequeña para su cuidado. La preocupación aparece cuando nuestra mirada se limita a lo visible, a lo inmediato, a aquello que parece amenazante. La fe bíblica, en cambio, nos invita a levantar la vista. En Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se declara: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Esta verdad no elimina la responsabilidad humana, pero establece un orden claro. El desenlace no depende de nuestra capacidad para preverlo todo, sino de la dirección de Dios. Desde el punto de vista doctrinal, esta realidad se sostiene en la soberanía divina. Dios no actúa por impulso, no se sorprende por los acontecimientos, no necesita corregir sus planes porque algo falló. Él anuncia el final desde el principio, como afirma Isaías en el capítulo 46. Comprender esto transforma por completo nuestra manera de mirar el futuro. Si Dios ya está presente en el mañana, ¿por qué vivir hoy como si estuviéramos abandonados a nuestra suerte? En el fondo, la preocupación es un intento humano de adelantarse a un futuro que ya está en manos de Dios. Es tratar de escribir páginas que Él ya conoce. Jesús refuerza esta verdad cuando habla del cuidado del Padre hacia las aves del cielo y los lirios del campo. No es una comparación superficial. Está revelando una lógica espiritual profunda. Si Dios cuida con tanta precisión de su creación, ¿cuánto más cuidará de quienes fueron formados a su imagen? Por eso, la preocupación no solo pone en duda nuestra fe, pone en tela de juicio el carácter de Dios como Padre. El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes en Filipos, ofrece una de las declaraciones más claras sobre este tema. En el capítulo 4,
versículos 6 y 7, expresa: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El orden es revelador. Pablo no afirma que primero cambian las circunstancias y luego llega la paz. Enseña que la paz protege el corazón incluso antes de que la situación se resuelva. No es una paz lógica ni dependiente de lo visible, sino una paz que brota de saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Aquí surge una distinción esencial. Confiar en Dios no es negar la realidad ni ignorar los problemas. Es enfrentar la realidad desde otra perspectiva. Es aceptar que, aunque no comprendamos el proceso, confiamos plenamente en el carácter de aquel que lo dirige. La preocupación constante agota el alma, porque intenta sostener con fuerzas humanas lo que solo puede mantenerse por medio de la fe. Cuando alguien vive dominado por la preocupación, su energía interior se consume en escenarios imaginarios, en temores que aún no existen, en posibilidades que quizá nunca ocurran. La fe, por el contrario, ancla el corazón en la certeza de que Dios actúa incluso cuando no lo percibimos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vivió una y otra vez esta tensión. Dios los liberó de Egipto con poder, abrió el mar, los alimentó en el desierto y aún así repetidamente se inquietaron por el mañana. Se preguntaban si habría agua, si habría alimento, si Dios los dejaría abandonados. Y cada vez Dios respondía no solo proveyendo, sino enseñando algo más profundo: la dependencia diaria. El maná que descendía del cielo no podía almacenarse para el día siguiente. Si intentaban hacerlo, se descomponía. Esto no era un capricho, sino una enseñanza espiritual. Dios estaba mostrando que la provisión llega día tras día y que intentar asegurar el futuro fuera de Él solo produce desgaste interior. Esta lección sigue vigente hoy. Muchas preocupaciones actuales nacen del deseo de tener control absoluto, de asegurarnos de que nada salga mal. Pero la fe bíblica no nos llama a controlar el futuro, sino a caminar con Dios en el presente. Cuando comprendemos quién es Dios en esencia, la preocupación comienza a perder su dominio sobre la mente. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernar. Ya no tiene la última palabra, porque hay una verdad mayor sosteniendo el corazón. Esta verdad no es solo intelectual, debe descender al interior y convertirse en convicción. Es aprender a declarar, aún en medio de la incertidumbre: Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios continúa teniendo el control. Cuando esta certeza se afirma, la vida empieza a ordenarse desde dentro hacia afuera. La mente se calma, el alma encuentra alivio, el corazón aprende a descansar. Ese descanso no es pasividad, sino confianza activa. No es resignación, sino entrega. No es escapar de la realidad, sino vivirla con fe. Y a medida que esta verdad se integra a nuestra manera de pensar, también transforma nuestra forma de vivir. La fe deja de ser solo una idea y se convierte en una práctica diaria, visible y concreta. Parte 3. Aprender a caminar sin la carga de la preocupación. Cuando la verdad de la palabra comienza a bajar de la mente al interior, surge de forma inevitable una pregunta práctica: ¿cómo se vive en la realidad diaria sin estar gobernados por la preocupación? Porque una cosa es afirmar que Dios es soberano, y otra muy distinta es experimentar esa soberanía en medio de la rutina, de las obligaciones y de los problemas concretos que aparecen cada día. La fe cristiana no fue pensada para vivirse solo en momentos espirituales intensos, sino en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo repetitivo. Es justamente allí
donde la preocupación suele encontrar terreno fértil. No siempre llega a través de grandes crisis. Muchas veces se instala en los pequeños detalles, en la acumulación de cargas diarias que parecen inofensivas, pero que juntas terminan agotando el alma. Vivir sin el peso de la preocupación no equivale a vivir sin responsabilidades. Significa aprender a llevarlas de la manera correcta. Jesús nunca promovió la irresponsabilidad, pero sí enseñó una forma diferente de enfrentar la vida. Él habló del afán propio de cada día, reconociendo que cada jornada trae sus desafíos y al mismo tiempo afirmó que cada día tiene su cuidado. El conflicto aparece cuando intentamos cargar hoy con los problemas de mañana. La preocupación hace precisamente eso. Adelanta el sufrimiento, multiplica la ansiedad y roba la gracia del presente. La fe, en cambio, nos invita a vivir jornada tras jornada, paso a paso, confiando en que la provisión de Dios también se manifiesta de manera diaria. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, se proclama una verdad que renueva el corazón. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No dice nuevas cada año, ni solo en momentos especiales, sino cada mañana. Esto revela que Dios no entrega una fuerza genérica para toda la vida, sino una gracia específica para cada día. Quien vive dominado por la preocupación suele intentar resolver toda su existencia en una sola noche. Busca respuestas inmediatas, soluciones definitivas y garantías absolutas. Pero Dios obra de otro modo. Él forma el carácter, fortalece la fe y produce descanso interior a través de la dependencia diaria. En este proceso, la oración se vuelve una práctica esencial, no como un hábito mecánico, sino como un espacio de entrega real. Orar no es únicamente pedir que los problemas desaparezcan, sino aprender a colocarlos en las manos correctas. Es reconocer una y otra vez que no somos autosuficientes. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, apartaba tiempo para orar. En momentos de decisión, de presión y de dolor, buscaba comunión con el Padre. Esto nos enseña que la oración no es una señal de debilidad, sino de confianza. Quien ora no evade la realidad, la enfrenta desde una perspectiva más alta. La preocupación suele crecer en el silencio interior, cuando los pensamientos giran sin orden ni dirección. La oración ordena la mente, alinea el corazón y nos recuerda verdades que la ansiedad intenta borrar. Al presentar nuestras cargas delante de Dios, algo comienza a transformarse por dentro, aun cuando la situación externa permanezca igual. Otro elemento fundamental es aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Muchas preocupaciones nacen del intento de dominar lo incontrolable. La fe madura reconoce los límites humanos y descansa en el poder divino. No todo depende de nuestras decisiones, de nuestro esfuerzo o de nuestra previsión. En el libro de Santiago, capítulo 4, se nos advierte sobre la arrogancia de planificar el futuro sin tomar en cuenta a Dios. No porque planear sea incorrecto, sino porque hacerlo sin dependencia espiritual genera angustia. Cuando decimos, si Dios quiere, no repetimos una frase vacía, afirmamos una verdad profunda. Nuestra vida está en sus manos. Vivir sin preocupación implica también una renovación de la mente. El apóstol Pablo exhorta a no adaptarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. La preocupación no se vence solo con fuerza de voluntad, se enfrenta con la verdad. Esto requiere aprender a identificar pensamientos que no provienen de Dios, ideas de catástrofe constante, de fracaso inevitable, de abandono, de miedo paralizante. No todo lo que cruza la mente merece un lugar en el corazón. La fe nos enseña a filtrar, a evaluar y a reemplazar. Cuando surge un pensamiento de preocupación, no basta con ignorarlo.
es necesario confrontarlo con la palabra. Preguntarnos si está alineado con lo que Dios ha dicho, si refleja su carácter y si produce fe o temor. Muchas preocupaciones se disuelven cuando son expuestas a la luz de la verdad. La comunión con otros creyentes también cumple un papel decisivo. Dios no nos creó para caminar solos. Compartir cargas, orar juntos y escuchar testimonios de la fidelidad divina fortalece la fe. La preocupación se intensifica en el aislamiento, pero pierde fuerza en la comunidad. En muchas ocasiones, escuchar cómo Dios sostuvo a otros en tiempos difíciles renueva nuestra propia esperanza. No porque sus historias sean idénticas a la nuestra, sino porque revelan al mismo Dios obrando de distintas maneras, siempre fiel. Vivir sin preocupación no es un evento inmediato, sino un proceso. Habrá días de mayor descanso y otros en los que la ansiedad intente regresar. Pero cada vez que elegimos confiar, aún con temor, estamos entrenando el corazón para aprender a descansar. Esta forma de vida no elimina los problemas, pero transforma la manera de enfrentarlos. Donde antes había angustia constante, comienza a brotar serenidad. Donde antes existía un control obsesivo, aparece la entrega. Donde antes dominaba el miedo al futuro, surge la esperanza. Y en ese proceso ocurre algo profundo. La fe deja de ser solo una idea teológica y se convierte en una experiencia vivida. Dios deja de ser solo alguien en quien creemos y pasa a ser alguien en quien verdaderamente descansamos. Esa transformación interior no beneficia únicamente a quien la vive, también impacta su entorno. Una persona que camina sin el peso constante de la preocupación transmite paz, seguridad y confianza. Se convierte en un testimonio vivo de que Dios sigue siendo suficiente. Este camino de aprendizaje nos prepara para volver a las Escrituras con una mirada renovada y descubrir cómo hombres y mujeres de fe enfrentaron situaciones extremas sin ser dominados por la preocupación, confiando en Dios incluso cuando todo parecía incierto. Parte 4. Cuando la fe se impuso a la preocupación en la historia bíblica. A lo largo de las Escrituras encontramos relatos profundamente humanos, marcados por tensión, temor, incertidumbre y desafíos reales. La Biblia no idealiza a sus protagonistas ni los presenta como personas ajenas a las emociones o a los conflictos internos. Por el contrario, muestra con total honestidad cómo hombres y mujeres de fe enfrentaron situaciones que fácilmente pudieron haberlos consumido por la preocupación. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, aprendieron a confiar en Dios de una manera que transformó por completo su historia. Uno de los ejemplos más claros es Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasaron muchos años sin que esa promesa se cumpliera. Desde una perspectiva humana, Abraham tenía motivos de sobra para preocuparse. El tiempo avanzaba, su cuerpo envejecía y las posibilidades naturales se reducían. La preocupación pudo haberlo llevado a pensar que Dios se había equivocado o que aquella promesa jamás se haría realidad. Y aún así, la Escritura declara que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Su fe no fue perfecta ni libre de errores, pero fue una fe que decidió confiar más allá de lo visible. Abraham comprendió que las promesas de Dios no dependen de las condiciones humanas, sino de la fidelidad divina. La preocupación habría generado desesperanza. La fe, en cambio, dio lugar a la esperanza. Otro ejemplo contundente es el de Moisés frente al mar Rojo. El pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el ejército egipcio y un mar imposible de cruzar. La reacción inmediata fue el miedo, la queja y la angustia. Llegaron a decir que habría sido mejor morir en Egipto que enfrentarse a esa situación. La preocupación los llevó a olvidar todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Moisés, sin embargo, permaneció firme y declaró: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy». Esa afirmación no nació de la ausencia de peligro, sino de la confianza en un Dios
que ya había demostrado su poder. El mar no se abrió porque el pueblo dejó de preocuparse, sino porque Dios intervino cuando alguien decidió confiar. David también enfrentó numerosas circunstancias que pudieron haberlo dominado por la preocupación. Perseguido por Saúl, viviendo como fugitivo, sin estabilidad ni seguridad, David escribió salmos donde expresa angustia, temor y profundo dolor. Pero en medio de esas emociones siempre regresa una verdad central: Dios es su refugio. En el Salmo 56, David declara: en el día que temo yo en ti confío. La honestidad de esta frase es reveladora. No dice no temo, sino cuándo temo. La fe bíblica no niega el miedo, lo dirige hacia Dios. La preocupación queda atrapada en el temor. La fe lo entrega. Un caso especialmente significativo es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana vivía bajo una carga emocional intensa. No podía tener hijos, era constantemente provocada y humillada, y su dolor se renovaba año tras año. La preocupación la había llevado a un estado de aflicción continua, pero llegó un momento decisivo. Ana llevó su angustia delante de Dios. La Escritura relata que, después de orar, su rostro ya no estuvo más triste. Nada había cambiado externamente todavía. No estaba embarazada ni tenía una respuesta visible. Sin embargo, algo había ocurrido en su interior. La carga fue entregada. La preocupación perdió su dominio. La paz llegó antes que la solución. Este patrón se repite una y otra vez en la historia bíblica. Dios obra primero en el corazón y luego en las circunstancias. La preocupación se quiebra cuando el alma aprende a descansar, incluso antes de ver resultados. El profeta Elías ofrece otro contraste revelador. Después de una gran victoria espiritual, donde Dios respondió con fuego del cielo, Elías cayó en un profundo estado de temor y desánimo tras recibir amenazas. La preocupación lo llevó a huir, a aislarse y a desear la muerte. Esto nos recuerda que incluso los grandes hombres de fe pueden ser vulnerables a la ansiedad. Sin embargo, Dios no lo trató con dureza. Primero lo alimentó, le permitió descansar y luego le habló con una voz suave. Esta historia nos enseña que Dios enfrenta nuestra preocupación con compasión. Él conoce nuestra fragilidad y nos restaura con cuidado. No exige perfección emocional, ofrece una presencia constante. Daniel también vivió una situación en la que la preocupación pudo haberlo paralizado. Un decreto injusto amenazaba su vida si continuaba orando. Aún así, Daniel no permitió que el miedo definiera su conducta. Siguió orando como lo hacía siempre, confiando en que su vida estaba en manos de Dios. Cuando fue arrojado al foso de los leones, no fue su valentía lo que lo salvó, sino la fidelidad de Dios. Daniel no sabía cómo terminaría la historia, pero sabía en quién había puesto su confianza. Esa certeza fue más fuerte que la preocupación por su propio destino. En el Nuevo Testamento, los discípulos vivieron una escena que refleja con claridad nuestra condición humana. En medio de una tormenta, el barco era sacudido por las olas mientras Jesús dormía. La preocupación se convirtió en pánico. Lo despertaron diciendo: ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa pregunta revela una inquietud profunda. Cuando la tormenta llega, parece que Dios no está haciendo nada. Jesús se levantó, calmó el viento y el mar, y luego formuló una pregunta que sigue resonando hoy. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No los reprendió por sentir miedo, sino por permitir que el miedo eclipsara la fe. La tormenta exterior era real, pero la tormenta interior resultaba aún más peligrosa. Jesús mostró que su presencia era suficiente, incluso cuando parecía guardar silencio. Estos relatos no están en la Biblia
para decirnos que nunca enfrentaremos momentos difíciles. Están para recordarnos que la preocupación no tiene por qué ser nuestra respuesta final. La fe no elimina las tormentas, pero nos sostiene en medio de ellas. Cada una de estas historias apunta a una misma verdad. Dios ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo. La preocupación nos hace olvidar esa fidelidad. La fe la trae nuevamente a la memoria. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho, la preocupación pierde fuerza. Cuando meditamos en su carácter, el miedo se debilita. Cuando confiamos en sus promesas, el corazón encuentra descanso. Estos relatos nos invitan a mirar nuestra propia vida a la luz de la historia de Dios, no como espectadores lejanos, sino como participantes activos de una misma narrativa de fe. Parte 5. Relatos que revelan una verdad que no cambia. En muchas ocasiones, las verdades más profundas no se comprenden solo a través de la doctrina o de historias antiguas, sino cuando se reflejan en experiencias cercanas, en escenas que podrían pertenecer a cualquiera de nosotros. No siempre se trata de testimonios con nombres y fechas concretas, sino de situaciones que expresan realidades espirituales universales. Historias que, aun siendo imaginadas, contienen una verdad que muchos han vivido en silencio. Imagina a una mujer que cada noche se acuesta con la mente saturada de preguntas. Tiene trabajo, familia y responsabilidades, pero su interior nunca logra descansar. Piensa en lo que podría salir mal, en lo que aún no ha ocurrido, en decisiones que le generan temor. Su cuerpo está agotado, pero su mente permanece activa. La preocupación se ha convertido en una presencia constante en su vida. Un día, en medio de ese cansancio acumulado, escucha una enseñanza sencilla. No todo aquello que te preocupa te pertenece. Algo se rompe por dentro, no porque los problemas desaparezcan, sino porque por primera vez contempla la posibilidad de no cargarlos sola. Esa noche ora de una forma diferente. No repite frases aprendidas, solo dice, ya no puedo más. Y en ese acto de rendición experimenta algo nuevo, un silencio interior, no un vacío, sino un descanso profundo. Al amanecer, las circunstancias siguen siendo las mismas, pero ella no. Su mirada ha cambiado, su respiración es más pausada. La preocupación no desapareció por completo, pero ya no gobierna. Ahora sabe que puede soltar. Imagina a un padre que se esfuerza constantemente por proveer, proteger y anticiparse a todo. Vive bajo la presión permanente de no fallar. Ama profundamente, pero ese amor se ha mezclado con miedo. Miedo a no ser suficiente, a no alcanzar, a perder. La preocupación lo ha endurecido, lo ha vuelto irritable y distante. Una noche, al leer las Escrituras, se encuentra con una frase que lo confronta. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Por primera vez comprende que su papel no es ser salvador, sino administrador, que el peso que ha cargado no le corresponde. Llora en silencio, no por tristeza, sino por alivio. Descubre que confiar en Dios no lo hace menos responsable, sino verdaderamente libre. Imagina a un joven que enfrenta decisiones trascendentes. El futuro se presenta como un territorio incierto. Tiene sueños, pero también temores. La presión social, las expectativas familiares y el miedo a equivocarse lo paralizan. La preocupación lo empuja a postergar, a dudar de sí mismo, a perder el gozo. En medio de esa confusión, alguien le dice una frase sencilla: Dios no te pide que veas todo el camino, solo que confíes en el siguiente paso. Esa idea transforma su manera de mirar la vida. Ya no intenta resolver toda su existencia en una sola decisión. Aprende a caminar con Dios paso a paso. La preocupación pierde fuerza cuando deja de mirar tan lejos y comienza a vivir el presente con fe. Estas escenas, aunque simples, reflejan una verdad espiritual profunda.
La preocupación se alimenta del aislamiento interior. Crece cuando creemos que todo depende de nosotros. Se debilita cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Muchos viven con una fe genuina, pero agotada. Creen, oran, participan, pero continúan cargando pesos que nunca fueron diseñados para llevar. No porque Dios no sea suficiente, sino porque aún no han aprendido a descansar verdaderamente en Él. Algunos confunden la fe con resistencia. Piensan que creer significa aguantar, soportar y mantenerse firmes sin mostrar fragilidad. Pero la fe bíblica no es dureza emocional, es dependencia humilde. Es saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. Es reconocer que no todo se resuelve con más esfuerzo, sino con mayor entrega. La preocupación también puede disfrazarse de espiritualidad. A veces se presenta como responsabilidad, prudencia o cuidado. Pero cuando esa actitud roba la paz, apaga la esperanza y consume la alegría, deja de ser virtud y se convierte en carga. Dios no nos llama a vivir en alerta por temor, sino atentos por fe. No nos invita a anticipar tragedias, sino a confiar en su fidelidad. La preocupación fija la mirada en lo que podría salir mal. La fe se enfoca en aquel que sostiene todas las cosas. Muchas personas descubren esta verdad no en tiempos de éxito, sino en momentos de quiebre, cuando ya no pueden más, cuando el control se les escapa, cuando las soluciones humanas se agotan, y es allí, de manera paradójica, donde comienza la verdadera paz. Porque la paz que Dios ofrece no consiste en la ausencia de problemas, sino en la presencia de su descanso en medio de ellos. Es una paz que no depende de seguridades externas, sino de una relación viva. Estas historias nos recuerdan que no estamos solos en nuestra lucha, que otros han sentido lo mismo, que otros han llevado preocupaciones similares y que muchos han encontrado descanso al soltar. No se trata de una fórmula mágica ni de una emoción pasajera. Es un cambio profundo de enfoque, de dejar de preguntarnos continuamente qué sucederá y comenzar a preguntarnos quién camina con nosotros. Cuando la preocupación gobierna, el futuro se percibe como amenaza. Cuando la fe gobierna, el futuro se convierte en promesa. No porque sepamos exactamente cómo será, sino porque sabemos con quién lo enfrentaremos. Estas experiencias nos preparan para algo aún más práctico, aprender a vivir cada día bajo esta verdad, no como una idea inspiradora, sino como una disciplina espiritual que transforma la manera en que despertamos, trabajamos, descansamos y confiamos. Parte 6. Senderos espirituales para vivir cada día libres de la preocupación. Vivir aferrados a la verdad de que preocuparse no produce fruto no es un hecho aislado ni una decisión que se toma una sola vez. Es un proceso continuo, un caminar diario que exige intención, práctica espiritual y una relación viva con Dios. Así como la preocupación se fortalece mediante hábitos mentales repetitivos, la confianza también se cultiva a través de disciplinas que orientan el corazón hacia el descanso. Uno de los primeros senderos espirituales es aprender a iniciar el día desde la entrega y no desde la urgencia. Muchas personas despiertan y incluso antes de levantarse, su mente ya corre detrás de pendientes, temores y escenarios futuros. Ese arranque define el tono de toda la jornada. Por eso, dedicar los primeros momentos del día a reconocer la presencia de Dios transforma profundamente la perspectiva. No se trata de oraciones extensas ni de palabras sofisticadas. A veces basta con una expresión sencilla y sincera. Hoy confío en ti. Hoy no quiero cargar lo que no me corresponde. Hoy camino contigo. Esa disposición inicial reorienta el corazón y establece un fundamento espiritual para enfrentar lo que llegue.
La meditación en la palabra ocupa también un lugar esencial, no como una lectura apresurada o automática, sino como alimento para el alma. Cuando la mente se llena de verdades bíblicas, la preocupación encuentra menos espacio para crecer. La palabra actúa como un ancla firme en medio de pensamientos inestables. El Salmo 112 describe al justo como alguien cuyo corazón permanece firme y confiado en Jehová, y afirma que no temerá malas noticias. No porque las malas noticias no aparezcan, sino porque su paz no depende de ellas. Esa firmeza se construye cuando la palabra se vuelve cercana, cuando las promesas de Dios se repiten hasta que el alma las reconoce como propias. Otro sendero espiritual es aprender a hacer pausas. La preocupación prospera en la prisa constante. Vivimos en una cultura que exalta la productividad sin descanso y la actividad sin silencio. Sin embargo, Dios estableció el reposo como parte del diseño humano, no como castigo, sino como regalo. El descanso no es solo físico, es espiritual. Detenerse, respirar, guardar silencio y reconocer que el mundo sigue avanzando, aun cuando nosotros paramos, es un acto de fe. Es declarar con hechos que no somos indispensables y que Dios sigue siendo Dios. En el libro del Éxodo, Dios ordenó el descanso no solo para recuperar fuerzas, sino para recordar quién es el verdadero proveedor. Cuando descansamos de manera consciente, confesamos que nuestra seguridad no proviene del esfuerzo constante, sino de la fidelidad divina. Aprender a soltar el control es otro paso esencial. Muchas preocupaciones nacen del deseo profundo de controlar resultados, personas y procesos. Pero el control absoluto no nos fue otorgado. Intentar ejercerlo produce frustración y ansiedad. La fe nos invita a asumir responsabilidad sin obsesión y compromiso sin esclavitud interior. Esto implica hacer con diligencia lo que está a nuestro alcance y luego confiar. No antes ni sin actuar, pero tampoco después con angustia. Existe un punto donde la acción termina y la fe comienza. Reconocer ese límite libera el alma. El agradecimiento diario también transforma la manera de enfrentar la vida. La preocupación se concentra en lo que falta. La gratitud reconoce lo que ya está presente. Cuando el corazón aprende a dar gracias, incluso en medio de dificultades, es reeducado emocionalmente. Agradecer no significa negar el dolor, sino impedir que el dolor sea lo único que ocupe la mirada. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, exhorta a dar gracias en todo. No por todo, sino en todo. Esa diferencia es esencial. Incluso en circunstancias difíciles, siempre hay señales de la gracia de Dios actuando. La confesión honesta es otro camino que trae sanidad. Muchas personas se juzgan por sentirse preocupadas, creyendo que eso las vuelve menos espirituales. Pero esconder la ansiedad no la elimina. Presentarla delante de Dios con sinceridad permite que Él obre en ella. Los salmos están llenos de oraciones reales, intensas y sin adornos. David no ocultaba su angustia, la expresaba delante de Dios. Esa honestidad no lo alejaba de la fe, sino que lo acercaba. Dios no se escandaliza por nuestras luchas internas, se acerca a un corazón quebrantado y humilde. Aprender a habitar el presente es otra disciplina espiritual clave. Jesús enseñó que cada día trae su propio afán. Esto no es una invitación al descuido, sino a la atención consciente. La preocupación nos arrastra fuera de la hora y nos lleva a un futuro imaginado. La fe nos devuelve al presente, donde Dios está obrando. Cuando vivimos atrapados en el mañana, perdemos la oportunidad de experimentar la gracia de hoy. El presente es el único espacio donde realmente podemos amar, servir, creer y descansar. Dios no nos pide vivir el mañana hoy, nos invita a vivir hoy con Él. La comunidad también es un regalo para enfrentar la preocupación.
Compartir cargas, escuchar palabras de fe y orar unos por otros rompe el aislamiento interior. La preocupación se debilita cuando dejamos de luchar en soledad. A veces, escuchar a alguien decir, yo también pasé por eso y Dios fue fiel, renueva la esperanza. No porque las situaciones sean iguales, sino porque el Dios que sostiene es el mismo. Finalmente, vivir sin preocupación implica aprender a confiar, incluso cuando no hay respuestas inmediatas. La fe madura no depende de explicaciones completas. Aprende a descansar en el carácter de Dios, aun cuando los caminos no son claros. Hay momentos en los que la preocupación vuelve a tocar la puerta. No siempre desaparece para siempre, pero ahora ya no encuentra un corazón indefenso, sino uno entrenado en la confianza, un corazón que sabe exactamente dónde depositar la carga. Estos senderos espirituales no eliminan de forma automática toda ansiedad, pero transforman la manera de enfrentarla. Poco a poco, la preocupación deja de ocupar el centro y la confianza toma su lugar. Y cuando una persona comienza a vivir de esta manera, ocurre algo hermoso. Su forma de relacionarse con los demás se transforma. Su fe deja de ser solo personal y se convierte en un lazo que une, fortalece y edifica a toda una familia espiritual. Parte 7. Una fe que se vive y se fortalece en comunidad. Cuando una persona aprende a no vivir bajo el dominio constante de la preocupación, ese cambio interior no permanece oculto en lo íntimo. De manera natural, comienza a reflejarse en la forma en que se relaciona con los demás. La fe auténtica no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Se expresa, se comparte y crece dentro de la comunidad. Desde el principio, Dios dejó claro que el ser humano no fue creado para caminar solo. Incluso antes de la caída, afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esta verdad no se limita a lo social, alcanza profundamente lo espiritual. La preocupación suele fortalecerse en la soledad interior, mientras que la confianza madura cuando es acompañada. La comunidad de fe no existe únicamente para reunirse, sino para sostenerse mutuamente. Cuando uno se debilita, otro puede ayudarlo a levantarse. Cuando alguien está cansado, otro puede recordarle la esperanza. Cuando uno se deja vencer por la preocupación, otro puede ayudarlo a volver a fijar la mirada en Dios. En el libro de Eclesiastés se declara que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esta imagen tiene una profundidad espiritual notable. No siempre caemos en pecados visibles. Muchas veces caemos en desánimo, en ansiedad, en miedos silenciosos. Y es precisamente allí donde la comunidad cumple un rol sanador. La iglesia primitiva comprendía esto con claridad. En el libro de los Hechos se describe cómo los creyentes perseveraban juntos, compartían cargas, oraban unos por otros y se animaban continuamente. No vivían una fe individualista, sino una fe compartida. Esa vida en común no eliminó las dificultades, pero produjo una fortaleza interior que sorprendía incluso en medio de la persecución. La preocupación, cuando se guarda en silencio, se vuelve más pesada, pero cuando se comparte con personas que caminan en fe, pierde parte de su poder. No porque los demás tengan todas las respuestas, sino porque recuerdan verdades que muchas veces olvidamos cuando estamos agotados. Escuchar a alguien orar por nuestra carga provoca algo profundo. Nos recuerda que no somos el centro de todo, pero sí somos cuidados. Nos recuerda que Dios escucha, que Dios responde y que Dios actúa, incluso cuando nuestra fe se siente débil. La unidad espiritual también nos protege de una fe basada únicamente en emociones. Hay días en los que no sentimos confianza, en los que la preocupación parece más real que las promesas. En esos momentos, la fe de otros puede sostenernos. Alguien cree por nosotros mientras aprendemos a volver a creer.
Esto no nos hace dependientes de las personas, sino conscientes del diseño de Dios. Él ha elegido obrar muchas veces a través de otros. Una palabra oportuna, un abrazo sincero, una oración sencilla pueden convertirse en instrumentos de gracia. Vivir como familia espiritual implica también aprender a cuidar el corazón de los demás. No alimentar temores innecesarios, no propagar ansiedad, no reforzar pensamientos de derrota. Las palabras que compartimos tienen peso, pueden intensificar la preocupación o fortalecer la fe. Cuando una comunidad aprende a hablar desde la esperanza, se transforma en un refugio, no un lugar donde se niegan las dificultades, sino un espacio donde se enfrentan con fe, no un entorno de perfección, sino de acompañamiento. La preocupación se contagia, pero la confianza también. Un corazón en paz puede transmitir paz. Una persona que ha aprendido a descansar en Dios puede convertirse en un punto de apoyo para otros en medio de la tormenta. Esto no significa que siempre debamos mostrarnos fuertes. Significa que podemos ser honestos sin perder la fe. Decir hoy no estoy bien no es una derrota espiritual, es una invitación a caminar juntos. La comunidad no existe para juzgar la fragilidad, sino para sostenerla. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. No dice resolverlas ni eliminarlas, sino compartirlas. Hay cargas que se alivian simplemente porque dejan de ser solitarias. Cuando la iglesia vive esta verdad, se convierte en un testimonio vivo. En un mundo marcado por la ansiedad, la competencia y el temor al futuro, una comunidad que confía en Dios llama la atención. No porque no tenga problemas, sino porque enfrenta la vida desde una perspectiva distinta. Esa unidad también nos recuerda que nuestra historia personal forma parte de una historia mayor. No caminamos solos hacia un futuro incierto. Caminamos juntos hacia un propósito eterno. Esta visión reduce la preocupación, porque nos saca del centro y nos coloca dentro del plan de Dios. La fe compartida nos enseña paciencia. Aprendemos a esperar juntos, a orar juntos, a confiar juntos. Cuando una persona ve la respuesta de Dios en la vida de otra, su propia esperanza se renueva. La fidelidad divina se vuelve visible y concreta. También aprendemos a celebrar juntos. La gratitud compartida fortalece la confianza colectiva. Cada testimonio de provisión, de paz o de restauración se convierte en una nueva piedra en el altar de la memoria espiritual. Recordamos que Dios ha sido fiel y que seguirá siéndolo. Esta dimensión comunitaria de la fe no elimina la responsabilidad personal. Cada uno sigue siendo llamado a confiar, a orar y a entregar sus cargas. Pero nadie fue llamado a hacerlo en absoluta soledad. La preocupación encierra, la fe conecta, la ansiedad aísla, la confianza une, y en esa unión el peso se reparte, el camino se vuelve más llevadero y el corazón aprende a descansar. Parte 8. Un mañana sostenido por la esperanza y no por el miedo. Una de las raíces más profundas de la preocupación es el temor al futuro. No tanto a lo que ya está ocurriendo, sino a aquello que aún no vemos, que no controlamos y que imaginamos como una posible amenaza. El corazón humano tiende a proyectarse hacia adelante, y cuando esa proyección no está anclada en Dios, se transforma en ansiedad. La fe cristiana, sin embargo, ofrece una mirada completamente distinta. El futuro no es un territorio vacío ni desconocido, es un espacio donde Dios ya está presente. La Escritura no promete que el mañana será sencillo, pero afirma con claridad que nunca estará desprovisto de la presencia de Dios. Esta verdad cambia por completo la manera de enfrentar lo que viene. La preocupación observa el futuro como un riesgo constante. La fe lo contempla como una promesa sostenida por la fidelidad divina. El profeta Jeremías transmite palabras de parte de Dios que han consolado a generaciones enteras.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras no surgieron en un tiempo de comodidad, sino en medio del exilio, la pérdida y la incertidumbre. Aún así, Dios afirma que su plan permanece firme. Esto nos revela una verdad esencial. El propósito de Dios no depende de que nuestras circunstancias sean favorables. Su plan avanza incluso cuando todo parece caótico. La preocupación nace cuando creemos que el futuro está a la deriva. La fe descansa cuando sabemos que está sostenido por manos seguras. Muchas personas viven angustiadas no por lo que está sucediendo ahora, sino por lo que podría llegar a suceder. Escenarios que aún no existen comienzan a gobernar las emociones. La mente se llena de suposiciones, hipótesis y temores anticipados. Jesús, sin embargo, nos invita a vivir de otra manera. Nos llama a confiar no solo en el cuidado diario de Dios, sino también en su dirección a largo plazo. El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes en Roma, declara que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Esta afirmación no es ingenua. Pablo conocía el sufrimiento, la persecución y la pérdida, y aún así proclama que Dios es capaz de entrelazar incluso lo doloroso dentro de un propósito redentor. La preocupación fragmenta la vida, separa los acontecimientos y los percibe como amenazas aisladas. La fe, en cambio, los integra dentro de una historia más grande. No todo lo que ocurre es bueno, pero Dios puede usar todo para bien. Esta convicción no elimina el dolor, pero le otorga sentido. Cuando una persona vive sostenida por esta esperanza, su relación con el futuro se transforma. Ya no queda paralizada por el miedo a equivocarse, porque entiende que Dios también obra en medio de los errores. Ya no vive obsesionada con tomar la decisión perfecta, porque confía en una gracia que corrige, redirige y restaura. Esto no conduce a la irresponsabilidad, sino a una libertad interior profunda. La persona responsable actúa, decide y planifica, pero lo hace sin angustia. Comprende que su identidad no está subordinada al resultado, sino a su relación con Dios. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo. No consiste en pensar que todo saldrá como esperamos. Es confiar en que, ocurra lo que ocurra, Dios seguirá siendo fiel. Es una esperanza que no se apoya en probabilidades, sino en promesas. Esta esperanza también nos libera del miedo a perder. Muchas preocupaciones nacen del temor a perder aquello que amamos: estabilidad, salud, relaciones o seguridad. La fe no niega que la pérdida duela, pero recuerda que nada verdaderamente esencial puede ser arrebatado cuando nuestra vida está guardada en Dios. Jesús habló de tesoros que no se corrompen y de una vida que no depende únicamente de lo visible. Cuando nuestra esperanza se centra solo en lo temporal, la preocupación encuentra terreno fértil. Pero cuando el corazón se ancla en lo eterno, el miedo comienza a perder fuerza. Vivir con esperanza no significa desconectarse de la realidad, sino habitarla con una perspectiva distinta. Significa trabajar, amar, soñar y construir sabiendo que nuestra historia no termina aquí. Que lo que hoy parece incompleto será consumado. Que lo que hoy duele será sanado. Que lo que hoy no comprendemos un día tendrá sentido. Esta visión transforma incluso la manera de enfrentar la muerte, esa pérdida final que genera tanto temor. Para el creyente, la muerte no es un final absoluto, sino una transición. Esta certeza no elimina el dolor de la despedida, pero disuelve el terror que paraliza. La preocupación se alimenta de finales inciertos. La fe se sostiene en una promesa eterna. Y esa promesa no depende de nuestras fuerzas, sino del amor inquebrantable de Dios. Cuando el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una esperanza, el presente se vive con mayor libertad. Ya no es necesario apresurarse, ni controlar cada detalle, ni vivir en alerta permanente. Podemos respirar, confiar y caminar.
Esta forma de vivir no se construye de un día para otro. Es el fruto de una relación cultivada, de una fe practicada y de una entrega renovada. Pero cada paso en esa dirección aligera el corazón. Y cuando el corazón aprende a descansar de esta manera, queda preparado para el cierre más profundo de esta verdad. Comprender que nuestra confianza no solo sostiene esta vida, sino que nos conecta con una esperanza eterna que nada ni nadie puede destruir. Parte 9. Un descanso eterno que transforma la vida presente. Llegar hasta este punto del camino no significa que todas las preguntas hayan encontrado respuesta, ni que la preocupación haya desaparecido por completo. Significa algo más profundo y más sólido. El corazón ha sido reorientado. La preocupación ya no ocupa el centro, ya no dirige las decisiones ni define la manera de mirar la vida. Ahora existe una verdad mayor sosteniendo el alma. Dios es fiel, hoy y por siempre. Cuando comprendemos que preocuparse no produce fruto, no porque la vida sea sencilla, sino porque Dios es eterno, algo se transforma en lo más profundo del ser. La fe deja de ser solo un recurso para momentos difíciles y se convierte en el cimiento sobre el cual se edifica toda la existencia. La Escritura nos recuerda que esta vida, con todo lo que contiene, no es el final de la historia. El apóstol Pablo afirma que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria futura que ha de revelarse. Esta declaración no minimiza el dolor, lo coloca dentro de una perspectiva más amplia. Nos recuerda que nada de lo que vivimos es inútil, ni siquiera aquello que hoy nos inquieta. La preocupación pierde fuerza cuando entendemos que nuestra vida no está limitada a lo inmediato, que no todo se define en este instante, que Dios está obrando con una visión eterna. Lo que hoy parece confuso, incompleto o injusto no quedará sin respuesta. Existe una promesa de restauración total. Esta esperanza eterna no nos aleja del presente, lo ilumina. Nos permite vivir con compromiso, amor y responsabilidad, sin el peso constante del miedo. Nos libera de la necesidad de tenerlo todo resuelto ahora, porque confiamos en un Dios que completa aquello que comienza. Jesús habló de un reino que no se ve, pero que ya está entre nosotros. Un reino donde la paz no depende de las circunstancias, donde el amor vence al temor y donde la fidelidad de Dios ocupa el centro. Vivir bajo esta verdad transforma la manera de enfrentar cada día. Cuando la preocupación vuelve a llamar a la puerta, ya no la recibimos como dueña de la casa. La reconocemos, pero no le concedemos autoridad. Aprendemos a decir con convicción: esto no me gobierna, mi vida está en manos de Dios. Esa afirmación, repetida con fe, reordena el interior. El descanso que Dios ofrece no es solo emocional, es espiritual y eterno. Es la certeza de que no tenemos que cargar con el peso del mundo, de que no somos responsables de sostener el universo, de que nuestra tarea principal no es controlar el futuro, sino confiar en aquel que ya lo sostiene. Este descanso se convierte en un testimonio silencioso. En un mundo marcado por la ansiedad, la prisa y el temor constante, una vida que descansa en Dios brilla con una luz serena y poderosa, no porque esté libre de problemas, sino porque ha encontrado un lugar seguro donde depositarlos. La invitación final no es a negar la preocupación, sino a soltarla, a dejar de alimentarla con pensamientos repetitivos, a llevarla una y otra vez a la presencia de Dios, a confiar incluso cuando la confianza parece débil, a descansar aún cuando el entorno invite al miedo. Dios no espera perfección emocional, espera corazones dispuestos, corazones que, aún temblando, eligen creer, corazones que reconocen sus límites y se aferran a su gracia, corazones que aprenden, poco a poco,
a vivir sin el peso de lo que no pueden controlar. Hoy puedes tomar una decisión sencilla y profunda. Dejar de cargar en soledad, entregar a Dios aquello que te ha robado la paz, no como un acto de desesperación, sino como un acto de fe. Decirle con honestidad: aquí está mi preocupación, ya no quiero vivir gobernado por ella. Esa entrega no transforma mágicamente todas las circunstancias, pero sí cambia el lugar desde donde las enfrentas. Y ese cambio lo transforma todo. La esperanza cristiana no defrauda, porque no se apoya en promesas humanas, sino en un Dios que cumple lo que dice. Un Dios que fue fiel en el pasado, que es fiel en el presente y que lo será por toda la eternidad. Vivir de esta manera no elimina los desafíos, pero les quita el poder de dominar el corazón. La preocupación deja de ser el lenguaje principal del alma. En su lugar, comienza a hablar la confianza. Y cuando la confianza se establece, el corazón halla descanso. Un descanso que no depende de que todo esté en orden, sino de saber que, ocurra lo que ocurra, Dios sigue siendo Dios.